Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenidos a otro episodio en el Silencio Podcast y acabamos de ponerle el título a este episodio y de verdad que yo no sé qué va a pasar, pero hoy tenemos unos invitados especiales cercanos a nuestro corazón, hermanos, y queremos compartir un poquito de la historia que hemos vivido y entre nosotros pusimos un título que nos encantó y es el vacío de tenerlo todo y la abundancia de entregarlo todo. Y me dijeron eso y wow, así que, amor, prepárate porque esto va a estar interesante. Va a estar interesante y es que hace poco yo hablaba con una persona que conocí hace muchos años en UCI cuando tuvimos a nuestras hijas en UCI, ahora que mencionamos ese título, y conectamos nuevamente, ya se vino a vivir a Estados Unidos y bueno, tuvimos ahí una conversación y la conversación y por lo que ella me buscaba era eso. Me decía, lo tengo todo, pero falta algo más. Cuéntame tú qué has hecho para encontrar ese propósito. ¿Cómo hiciste tú para saber qué hacer? ¿Cómo hiciste tú para saber que querías hacer foster? Entonces creo que esta es una conversación que a muchas personas les puede servir porque a veces tenemos todo, pero nos sentimos vacíos por dentro. Y cómo cuesta entregarlo todo, cómo lo hemos vivido. Pero entonces tenemos unos invitados súper especiales. Aquí tenemos con nosotros, que ya lo van a ver, a Diego y Lina. Diego Fonseca, Lina Escobar, abogados, emprendedores, creadores y lo más importante es emprendedores con una misión, ¿no? Pero quizás no siempre fue así. Aquí tenemos a Diego y a Lina. Ahora sí, bienvenidos. Diego, Lina, ¿cómo están? Arráncale. Bueno, pues gracias por traernos a este espacio. Creo que lo habíamos como premeditado muchas veces y no se había dado, pero creo que es en el momento, en el lugar y en la etapa exacta en la que tenemos que estar aquí. Soy Lina Escobar. Yo soy Diego Fonseca, Davidcito, Nati. Son literal hermanos, son quienes más nos han acercado a Dios. Y nada, acá estamos para ver cómo sale esto. Juan Dieguito, este podcast se llama En el Silencio porque creemos que lo que hace Dios en el silencio, cuando eliminamos el ruido, las distracciones, es algo muy poderoso o muy doloroso o muy loco, pero al final encamina a un propósito que es más allá de lo que podemos esperar. En este podcast hemos contado un poco de nuestro camino de como de dejarlo todo, el costo del cambio, la venida acá. Y muchas veces los que ven esto dicen, wow, qué viaje. Pero después nos juntamos con ustedes y me acuerdo en ese café y nos juntamos por una razón específica, pero después empezamos a escuchar la historia y mejor aún, vivirla con ustedes y dijimos, uy, una pareja que no solo nos entiende, sino creo que sobrepasó lo que nosotros hemos contado. Así que cuéntenos un poco de lo que es tenerlo todo, ¿no? ¿Cómo vivían ustedes? ¿Cómo vivían ustedes en esta época cuando nos conocimos? Hablen un poquito de cómo se sentían. Ustedes tenían una relación con Dios, pero no tan cercana. Yo de mi parte, obvio, siempre creí en un Dios, pero primero creo que lo que lo separa hoy a uno mucho de Dios es tanto que puso el humano para estar cerca de él. ¿Sí? Entonces era esa doctrina, la ritualidad, el que esta iglesia es católica, cristiana, mormona, entonces uno ya ni sabe distinguir. em, entonces digamos que creé en un Dios, pero no sabía ni cómo acercarme a él, ni sabía cómo hablar con él. Digamos que esa fue mi transición durante, yo creo que toda mi vida, hasta que llegamos a Estados Unidos y Dios es muy elocuente para llamar la atención de uno, ¿no? Perdemos todo acá y obviamente ya era la pérdida, pero también cómo sosteníamos esa pérdida. Y uno piensa que la pérdida es económica, uno piensa que la pérdida es del negocio, uno piensa que la pérdida, pero realmente yo creo que lo que perdimos era lo que se tenía que perder para poder encontrarlo a él. Mm. Entonces digamos que ahí comienza como un acercamiento. Yo muy renuente, Lina sí mucho antes había ya conocido a Dios. Yo soy mucho más renuente. Tengo mi tema con las iglesias cristianas, en general con las iglesias. Entonces, pues claro, siempre había como un temor ahí de acercarme.
em, y en el 2021 y 2 después de pandemia, nos acercamos a una primera iglesia y digamos que si en mi caso hay algo muy particular, es porque aunque yo venía muy roto, en ese momento particular, cuando yo conozco a Dios, mi familia ya está bien, yo ya estoy sacando la cabeza en este país, todo se está acomodando. Entonces fue muy bonito porque conocí a Dios en una buena temporada. No conocí a Dios habiendo estado roto. Yo creo que Él usó eso para prepararme. Pero cuando yo realmente me acerco a Él y lo conozco a Él, es un buen momento. Hubo amor a primera vista, enamoramiento total, soy intenso, comienzo a estudiar mucho, comienzo a acercarme a personas, siempre creí en la sabiduría de los demás. Uno debe ser manso, no menso. Entonces, soy muy manso en eso, soy muy humilde para escuchar a gente que ya ha hecho cosas que yo quiero tener en mi vida. Entonces me acerqué a gente que conocía mucho de Dios, digamos que unos menos intensos que otros, uno digamos más doctrinarios que otros menos, pero siempre seres humanos muy bonitos. Después los conocemos a ustedes, que entonces ya viene esa trascendencia de, ok, ahora conoces de él y ahora qué vas a hacer con él. ¿Sí? Mm, Hay muchos que lo conocen, pero que no hacen ujú, lo que él manda. Y ya después viene una etapa donde se sale el enamoramiento, que es, como yo le digo a mi esposa, una cosa es enamorarse y otra cosa y en ese mantenimiento, pues entregárselo todo él, y si la cosa no se pone tan chévere, ¿no? O sea, yo sí me he abierto en eso y digo que seguir a Dios no es nada fácil, no es nada simple. Eh, Estar a la orden de Él es, así, mi vida particular ha sido muy cabrón, muy fuerte. Pero hay un enamoramiento profundo y ahí es donde también un poco ese resultado y el como lo acabamos de decir, ese vacío es cuando, ok, bueno, nos quebramos, nos fue súper mal en Estados Unidos, nos reventamos, vivimos al lado de un Walmart, toda esa historia, digamos, pero después cuando comienzas a crecer, a ti te regalaron mucho el sueño de, y cuando tengas, y cuando hagas esto, y cuando logres esto, y cuando lo logramos después de más de una década con Lina, le dije, ¿y ahora qué? O sea, me dijeron que cuando iba a tener esto iba a ser feliz, me dijeron que cuando lograra esto iba a ser feliz, me dijeron que cuando mi hija estuviera en esto iba a ser feliz, me dijeron que cuando tuviera esta empresa iba a ser feliz, me dijeron que cuando tuviese mi salud iba a estar feliz. Y estoy ahí, y al final sigue estando todo vacío. Mm. Dije, hace falta un gran suma dentro de esa ecuación y ahí es donde yo personalmente, y Lina ya lo había hecho hace muchos años antes, pero yo personalmente decido entregarlo todo ahí. Y eso se complicó. Eso, No, pero ¿cómo así? Yo pensé que ya eso se sí. Y complicó. entonces ahí se puso todo. Ahí fue donde se complicó aún más. Y bueno, ya lo iremos desarrollando, pero yo le decía a Lina, por Dios, vale vivir la incertidumbre del día a día. Creo que vale totalmente la pena. Entonces ya ese vacío no existe. Se pone más dura la cosa, pero el vacío ya no existe. Así que me quedo con que se ponga muy duro, pero sin vacío. Ahorita dijiste algo porque lo dijiste muy, muy rápido y es como, sí, entonces llegué a Estados Unidos y lo perdí todo, pero pues no fue pequeña cosa. Y algo que cuando hablabas dijiste, lo conocí en una buena época y a mí se me venía a la mente es que en esa temporada difícil, en ese desierto, tú lo conociste en la temporada buena, pero quizás él te conoció en esa temporada difícil, ¿no? Siempre estuvo a mi lado, Y sin Dios conoció tu jala. corazón y conoció que a pesar de lo que estabas viviendo, había algo más que tú querías, que tú necesitabas. Entonces es interesante como aun cuando nosotros no lo hemos conocido, Él ya nos ha conocido a nosotros y nos busca. Y cuando sales de esto, llegas a un momento bueno, entonces tú lo conoces, pero es porque él ya se había acercado en ese momento donde más lo necesitabas. Cuando lo decías, porque uno ve las fotos y cuando empezaron a contarnos cómo llegan y llegan con un tema de franquicia, ¿no? Con una Ujú. inversión importante y una esperanza de que aquí cumplimos el sueño americano. Y como dices, terminaron viviendo al lado de un Walmart. Es algo fuerte, pero es algo que uno ve en todas en todos estos relatos que uno ve de todos estos hombres que al final fueron usados por Dios, que fueron herramientas
tenían tenían ese camino, ¿no? Que creen que van a hacer algo, caen a un momento donde quizás lo hacían en sus fuerzas y ahí es donde Dios los conoce. Y algo interesante que los conoce es que, y por eso se llama esto, es que hay un tiempo en el silencio y es cuando sale fortalecido. Digamos, Jesús dice, el otro día estaba leyendo que Jesús salió del desierto fortalecido, no acabado, aunque no comió, aunque no salió fortalecido. Y cuánto de eso tiene que ver con quitar el ruido, porque a veces tenemos nuestros propios ruidos, nuestras propias intimidaciones, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ver la situación alrededor, pero cuánto de eso es quitar todo ese ruido, todas esas distracciones, todas esas distorsiones y entrar y enfrentar el silencio en medio de esa situación. Sí. Muy simple para mí, Dios siempre te va a romper lo que sea necesario para hacerlo todo nuevo. Y así nos mata y nos duele, pero Él va a hacerlo. Dos, el hecho de estar en silencio no es estar solo. Yo una vez iba en la bici y cuando de pronto yo me hablaba, estoy seguro yo no soy el único loco, de que tú te hablas y te responden, ¿no? Y iba como media hora en bici y de pronto digo, si yo me estoy hablando y alguien me está respondiendo, eso me deja entender que no estoy solo. Ya antes dije, caramba, es Dios, ¿sí? Entonces, y obvio, les estoy hablando muy simple y muy rápido, pero el estar roto duramos 8 años, ¿no? 8 años. Yo no me acuerdo, pero fueron como 8 años en silencio, yo de la madre, y, y aparentemente nada funcionaba, ¿no? No, pero siempre lo he dicho, si hay algo que hoy le agradezco a Dios, es haberme roto tanto por tanto tiempo y tan seguido. ¿Sí? Porque no fue como nos rompimos, y no estoy hablando solo a nivel económico. Es que una cosa es cuando llegas a un país y lo pierdes todo muy rápido, tienes una familia que mantener y te la habías jugado toda por el sueño y entonces no dejaste nada en tu país. Siempre que contamos la historia es, pero ¿y ustedes por qué se vinieron? Yo le digo a Lina, yo no sé. Yo no tenía nada que hacer en este país y sinceramente no estaba viendo bien en nuestro país. Digamos que no había una necesidad y en eso siempre he sido abierto. Entonces yo le digo a Lina que ahora resultan nosotros en semejante desmadre de vida. Yo siempre entendí, ahora con el tiempo entendí que Dios eh, estaba utilizando eso para posteriormente usarnos. Mm, Entonces, para mí el silencio no es estar solo, ujú, ¿sí? Y ahora que he podido conocer un poquito más a Dios, Lina, yo siempre he dicho, Lina tiene una relación mucho más profunda con Él. Lo que pasa es que yo soy bruto pero decidido. Entonces, lo que veo, lo que entiendo, lo que siento que Él me está hablando, lo que Él me pone en perspectiva, yo lo oro, lo hablo con Él y le digo, bueno, papacho, si nos vamos a ir, nos vamos solos y nos vamos juntos. Pero ya es más una confianza que yo tengo en Él, porque como ya no lo hago en mis fuerzas, mm, yo sé que así sea que yo esté pendejo, Él está conmigo ahí. Entonces, para mí, ese silencio, claro, la ruptura duró 8 años. 8 años de tenerlo todo a no tener nada. Pero también lo más extraño es que cuando comenzamos a tener todo y yo ya vengo con esta relación, entonces ahora se sentía el vacío. Entonces yo le decía a Lina, es difícil hablarlo y es algo de lo cual la gente no habla mucho. Nosotros con los psicólogos y los psiquiatras que nosotros tenemos, uno sí sale un poquito con locura después de todo ese desmadre. Pero yo le decía a Lina, los problemas de abundancia a veces son peores que los mm, problemas de escasez. ay, Usted los problemas de escasez los ve a la cara. Usted le hace falta comer, usted va y trabaja para comer. Pero usted sabe que ese es su problema. Pero cuando usted come y más sin embargo se siente mal, bien, usted no tiene cómo identificar eso. Ahí es donde la cosa se pone jodida. Si usted no sabe qué es lo que tiene, no lo identifica. Entonces la gente siempre es como, ¿y por qué el millonario? ¿Y por qué el youtuber? ¿Y por qué el actor? Y pues se suicidan. Claro, porque no encontraron, no pudieron identificar ese vacío, porque no pudieron entender qué les estaba pasando. Porque a lo mejor de tanto ruido se les olvidó ese silencio y mm. esa cercanía con Dios. Y ahí donde si uno no le pone atención a eso, esa cosa te revienta tarde. Y uno lo piensa que no, el que no cree en Dios, entonces le pasa eso, pero no, aún el que cree en Dios No es peor. se enfoca tanto Sí. y eso creo que de alguna manera lo vimos, se enfoca tanto uno en
en la comunidad, en la gente, en la misión, en hacer, y queda como el que nos da todo y el que nos envía a todo lugar, que hay a un lado diciendo, ¿qué pasó? Aquí estoy. El primer llamado que tienes es a mí. Yo soy tu sustento, ¿no? Entonces el quebrantamiento hace algo impresionante, es que genera dependencia. Quebrantamiento genera dependencia. De hecho, dice que el reino de Dios es para los que son pobres de espíritu y reconocen su necesidad de él. Entonces hay una pobreza mala en donde uno dice, sí, soy pobre y eso, pero hay una pobreza de necesidad. Entonces, cuando yo espiritualmente soy pobre, puede ser de hecho un don de decir, no me considero nada sin él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada puedo, nada deseo. Entonces, Yo me voy a adelantar un poquito y es, después de todo eso que tú cuentas del silencio, desde ese tiempo difícil, después cuando ya se conectan nuevamente con Dios y están fuertes, Dios les muestra un propósito que nació una misión. De ese propósito nació una misión y esa misión tiene un nombre que es Miracle Makers. Me voy a adelantar un poquito. Yo quiero que ustedes cuenten de dónde sale y cómo sale, porque uno ve como en una línea del tiempo y es no estar cerca de Dios, estar en un momento muy difícil, luego conocer al Señor, luego vivir en esta abundancia en la que existe ese vacío y sé que mucha gente que seguramente nos escucha ha sentido y ha experimentado eso y dicen, ¿y ahora qué? Lo hablábamos con David hace mucho tiempo de puedo construir 5 edificios y mañana puedo construir 6, ¿y ahora qué? Puedo vender 10 camisetas, mañana 200, ¿y ahora qué? Entonces, cuando está eso de ¿y ahora qué? ¿Qué más hago? ¿Cómo en la vida de ustedes nace? ¿De dónde empieza eso? además, complementar para que nos digan es porque uno pensaría, viendo tu historia, que es como, entonces soy una temporada buena, me acerco y entonces nace hacer algo, ¿no? Pero si uno ve este Miracle Makers y todo eso que el Señor puso en sus corazones, de hecho, es en medio de una tormenta, huracán, lo que tú quieras llamar, ¿cómo pueden hacer algo así? Miracle Makers. Esto les va a sonar loquísimo y ya se van a dar cuenta y me van a ir conociendo a medida que voy hablando. Pero para mí, mejores temporadas están en el quebrantamiento Mm. que Dios ha permitido. Soy amante del quebrantamiento, porque es de la única manera que a veces el ruido que tenemos alrededor nos permite conectar profundamente con Dios. Y es ahí donde yo le digo a Diego, y ayer lo hablábamos con una persona que Diego quiere muchísimo, que es su mentor en la parte de negocios. Entonces decía, la gente tiene mucho miedo de salir de su zona de confort. Y digo, si la gente entendiera que salir de esa certidumbre a irse a la incertidumbre, sabiendo que pueden pasar muchas cosas, es que nos quebramos, cambiamos de país, Mm. enfermedades, adolescencia, son muchas cosas por las que nosotros pasamos como padres, como hijos, como amigos, pero que en esos momentos en donde más quebrantados estamos, es donde más dependientes somos de él. Mm. Y es donde él habla mucho más claro, donde el silencio cobra vida, cobra ilusión, aparecen las tres A's en mi vida, que para mí eso es un principio en mi vida, es anticiparte, accionar y ayudar. Y Miracle Makers nace de un quebrantamiento absoluto en donde una persona que nosotros queremos muchísimo, es parte de nuestra empresa, es el papá de mi hija mayor, cae en una enfermedad absoluta. Y nosotros dentro de ese desespero de tener la muerte tan cerca, olerla y decir, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres traernos a través de esto? Vamos a un lugar y empezamos a escuchar porque el Señor se empieza a revelar de muchas maneras dentro de nuestro dolor. Nosotros en silencio absoluto de ¿qué vamos a hacer si este hombre muere? Porque al fin y al cabo la muerte es lo más frío que hay. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está mi dolor? ¿Qué sientes tú? ¿Qué vamos a hacer? Y empieza el Señor a revelarnos a través de muchas situaciones en ese momento que Diego, yo creo que lo cuenta ahí mucho mejor que yo. Y es, nosotros nacimos todos para facilitar milagros en otros. De lo que tengo, doy. En temporadas en donde no hay dinero, daba un abrazo, o solamente sonreía, o solamente estaba para darle apoyo a mi esposo, porque hay algo fuerte dentro de lo que decíamos de la abundancia. La abundancia todo el mundo la revela con la parte económica, pero cuando no hay parte económica, cuando tú tienes muy poco que dar, la gente sale de ese entorno en donde tú puedes dar seguridad de muchas maneras. Y es ahí donde yo le decía a Diego,
¿qué podemos dar nosotros dentro de esta temporada? Y era apoyo mutuo, de no decaigas, que yo estoy para ti, pero esa fortaleza, ¿quién la daba al fin y al cabo? Pues Dios, que era el que siempre está presente. Y es ahí donde empezamos a escuchar, somos facilitadores de milagros. ¿Qué tenemos nosotros ahorita? Entonces, para hacerles el cuento corto, ¿estaba él enfermo? Sí, posibilidades económicas habían. Él estaba en una situación, en un momento en donde necesitaba dinero para poder salir de ese momento. ¿Y qué hicimos? Utilizar esa situación que después se nos amplió en menos de 2 días a 8.800 milagros, que ya Diego lo va a contar, para sencillamente volvernos facilitadores de milagros y en este caso ser miracle makers para los demás. Nosotros, digamos que digamos que con Lina encontramos un vehículo que es todo el tema digital. Yo la verdad soy muy pragmático, tengo muy poco apego emocional con el dinero, con los negocios, digamos que eso es una virtud que yo uso mucho, ¿sí? Yo lo veo como una oportunidad y hace 3 años hacemos lanzamientos digitales, nos comienza a ir muy bien. Y en este momento que estamos ahorita, se nos presenta la muerte de frente. Carlos, de pronto y un día lo traen y le escuchan el testimonio y es una persona que tú ves bien el lunes y el viernes te está diciendo que se va a morir. Entonces era uno, el papá de la hija mayor, que para mí es mi hija y la amo y la adoro. Una relación donde él además, en un tema de sanación, incluso él es dueño ya de una de nuestras empresas. Entonces hay una amistad mutua cool. Usamos esa historia también para vender. Entonces es súper cool porque la gente es, pero Lina y sus dos maridos, pero Lina y sus dos hombres y tal, la No. moda. Sí, Vamos a entonces, corregir. no, es lo que ellos dicen, ¿va? Entonces es muy cool porque fue nosotros de corazón no estarlo hablando, sino la gente cuando lo ve dice, ustedes no lo dicen mucho, ¿qué tipo de corazón tienen ustedes? O Lo decimos todo el tiempo. sea, ¿cómo así? Y cómo así literal, y Carlos me pagan, él maneja mi dinero. Entonces, eso ha sido muy lindo a nivel testimonio. Por eso Ujú. les digo que no es solo lo que tú digas, sino lo que haces. Entonces, ver a esa persona un lunes y el miércoles verlo, se va a morir, quedas tú, ¿qué pasó? Pero a Lina, sobre todo, Lina es muy sensible en eso. Siempre Lina facilitaba las cosas. Lina siempre ha tenido como ese don de hacer que las cosas sucedan. Y muchos han sido milagros para otros seres humanos. Pero era de una manera casual, muy natural, sin, sin pedir nada a cambio. Estamos en esa situación. Hay un dinero que se tiene que poner extra para que le hagan la operación y todo eso. Pero nos dicen al final. em, y viene con no sé cómo llamarlo, una revelación, una visión muy clara, una orden muy clara de parte de Dios de abajo. Y hay una persona que nosotros habíamos conocido hace 8 años, le estoy hablando de un niño como de 15 años, sí, 17. 15, 16 años. Hoy ya tiene casi 17, va para 18. Es un niño que le dio no sé qué cosas en el cerebro, Era futbolista. futbolista, el niño. De pronto se le forma un desmadre su vida y duró 2 años y medio, o dura 2 años y medio en la clínica. Nosotros lo vimos una vez, conocíamos de él, Lina conoce a una prima, nosotros estamos saliendo y nos encontramos. Y nosotros ya con ese problema que traíamos de Carlos y de pronto y comienzan ellos a hablar y En un amor, en una situación que o sea, no es controlable, ni emocional, ni física, es tu hijo, verlo en una situación así como la que está, pero en una paz, en un mm, amor y nosotros desconcertados. o sea, entonces era en medio de ese caos y nos dicen muy abiertamente, el niño necesita una operación de cerebro para ponerle una válvula, creo que la válvula de hacking. Sus ojitos, No tenemos el dinero, sus ojos, digamos, por una presión tuvieron un problema. Y en ese momento le digo, ¿cuánto vale la operación del niño? Miren, es el mismo valor que había que pagarle a Carlos para la operación. Exacta. Me acuerdo tanto, para quienes están en Colombia, esto fue en Bogotá, era 100.000 pesos. Entonces le dije yo a Lina, no tenemos cómo multiplicar el dinero nosotros, pero Dios sí sabe eso. El otro día le digo a Lina, Lina, yo creo que hay que pagarle eso. Pero Lina entra en shock y me dice, ¿estás bien loco? Si le pagas a Juan
no hay cómo pagarle a Carlos. No hay cómo sacar a Carlos del Sí. hospital. Y pues también Carlos se puede morir, ¿sí? Y yo le dije, y ahí es donde vuelvo a lo mismo, en ese vacío, en ese silencio, que tanto nos aferramos a todo, es ver, me acuerdo, voy, estoy enfrente de Dios, le digo, Señor, te quiero ver multiplicando esto, porque soy tu hijo y porque los que están ahí son también tus hijos y porque ellos necesitan de ti, Conocerte. necesitan conocerte. Vamos donde Juan, yo no lo conocía, yo no quise entrar, Línea se la pasaba ya, a mí esas vainas me derrumban, literal, yo me vomito y me enfermo y a mí el dolor de las otras personas, a mí esa cosa yo no la puedo manejar casi. Lina sí pesa en el agua. Ay, le salió la válvula y la madre y le dio un no sé Doctora qué y la sangre y hasta que ya Lina me obliga literal a ir donde Juan. Le hacemos una pregunta, le digo, Juan, ¿tú conoces? Juan me dijo, yo conozco a mi Dios. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, tú estás hablando del mismo Dios que me tiene así, porque creo que tú y yo no compartimos el mismo. Mm. Entonces les digo que es que vivir Mm. con Dios no es tan cool No. en el sentido de lo que te va a poner a enfrentarte. Sí, esa es la parte que a uno no le dicen las iglesias, esa es la parte que a uno no le dice el pastor, no es la parte que le dice a uno el padre, con Dios y de entregárselo todo a él, es Cuando contabas eso ahorita, decía, pues pensaba en cuando dice en la Biblia que el que se aferra a la vida la perderá, pero el que la entrega por mi causa gana. No tiene cero lógica. No. eh, no, no, la misma lógica que tiene estar en el silencio y no estar solo. Pero algo que dijiste ahorita es que el fin de tú hacer lo que hacías no era para sentirte bien, no era para, no sé, que te vieran, no era porque querías ir a la eternidad del cielo por tus obras. no, eso no El tiene nada fin que ver. era ni siquiera que te conocieran a ti, sino que conocieran a aquel el con el que tú caminas. Eso me pareció, Es un wow. juego de obediencia. O sea, por tus actos, créeme que Dios no te necesita a ti para cambiar esto. Cuando Él lo va a hacer, lo hace. Ya está, contigo sin ti. Simplemente era un juego de obediencia. Y es un juego de obediencia en la mansedumbre y en la humildad de uno decir, yo lo hago, pero tú resuelves. Y ahí es donde esa conexión con Dios se vuelve muy jodida. Y es decirle sí a lo desconocido, porque tú no sabes qué va a hacer, porque él lo va a hacer, no tú. Pero sí tienes que hacer tu parte y confiar en que algo va a hacer. Y entonces ahí, Nos anticipamos. entonces Lina con sus as me dice anticipando. Dime qué es anticiparte para ti en este momento. Para nosotros fue muy duro cuando Juan nos dice eso porque vuelve a lo mismo. Qué delicia cuando tú señalas desde el privilegio. Qué delicia cuando tú das un consejo cuando nos llevas 2 años y medio en una Cuando no eres tú el que está Cuando postrado en una cama porque tu sueño se vio desdibujado, porque mis piernas no se pueden mover. Entonces, tiene mucho sentido este podcast en el sentido, el vacío absoluto, pero él no conocía el trasfondo de lo que Dios puede hacer por él si él solo le diera un instante de hacerle ese cuestionamiento no a nosotros, sino a él. Entonces se abrió esa puerta, que es lo más maravilloso de Juan como Miracle Maker, y es que él le abrió la puerta a ese cuestionamiento, a decir, claro, ustedes lo tienen todo y lo ven desde una perspectiva ahí parados, pero yo estoy aquí sentado en una situación muy distinta. Entonces, ese Dios que tú me estás hablando, no lo conozco. Y es ahí donde Diego fue maravilloso. A mí se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo porque es hermoso. Y le dice, no, yo te entiendo perfectamente. No quizás en la situación en la que tú estás, pero falta algo a la ecuación, que fue lo que tú le dijiste. Y le dijiste, vamos a empezar a jugar un juego, porque al fin y al cabo él es un niño. Y le dice, quizás nosotros no somos las personas indicadas, pero estamos aquí para darte un mensaje que Dios mandó para ti. Entonces es ahí donde yo me volteo y es ahí donde yo le digo a Diego, ya Dios hizo una obra en Carlos. Es el momento de que Juan conozca que no es un Dios de temporadas, no es un Dios de situaciones, sino es el mismo Dios para todos.
y tiene el mismo tiempo y la misma dedicación para todos. Claro que pone situaciones unas extremas más que otras, sí, pero quizás nos pone en ese quebrantamiento absoluto para buscar un segundo, un espacio para conectar con Él. Hay algo que tú dices ahí que me acuerdo de la historia y es una palabra que en los dos casos es algo muy, muy fuerte, pero a la vez muy, muy poderoso y es enfrentar. Mm. Confrontar. Y Ujú. cuando tú, algo que contaste de Carlos, y ya lo hablamos pronto en Juan, em, es que nosotros siempre decimos que en el silencio pasan dos cosas. Acercas y te enfrentas ante Dios o te enfrentas con aquello que te impide acercarse y enfrentarte ante Dios. Solo son esas dos cosas que cuando entras en el silencio puede suceder. O ves a Dios cerca o ves todo eso que te impide ver a Dios cerca. Pero la única forma es entrar en el silencio y enfrentar esa situación, que es lo que le diste a Carlos, y es de alguna manera, porque Diego tiene una manera muy particular que uno en el mundo pastoral, si se puede decir, uno siempre está levantando a la persona, ¿cierto? Como no, todo va a estar bien. Y aquí Diego dice algo que es muy poderoso y a mí me ha hablado mucho, que a veces las personas no necesitan un pastor que siempre le va a decir que todo va a estar bien. Tiene que tener la sensibilidad de decir cuándo, porque Jesús decía, oren unos por otros, pero llévense las cargas unos a otros y también confiénsense en los pecados unos a otros. Entonces, ese rol es sí de animar, pero también es de enfrentar para que puedan confrontar. Y eso esa parte a mí como que me habló tanto, digo, uy, qué fuerte esa parte, ¿no? Hay una parte y es, uno piensa, en ese momento con Lina lo pensábamos y es, ¿qué podemos hacer nosotros para ellos? Pero nosotros no nos estábamos dando cuenta que era ellos que van a hacer para nosotros. Y a mí cuando Juan me enfrenta, por ahí les voy a dar unas foticos de Juan y hablamos con Juan para que las puedan ver, porque Él nos autorizó verlo es los videos, durísimo. las fotos, Hay que todo. tenerlo virtualmente, Sí, ¿no? Pero el antes y el después, ¿no? Porque esto tiene un antes en ese momento y el después ahorita, ¿no? también es quien es tu Dios. Entonces, yo creo en Dios cuando me va bien. Yo creo en Dios cuando me salió el negocio. Yo creo en Dios cuando tengo salud. Yo creo en Dios cuando a mis hijos les va bien. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios realmente es el dinero? ¿Tu Dios es realmente lo que Dios te va a dar? ¿Tu Dios es lo que te dijeron que Dios tiene prometido para ti? No, tu Dios es un Dios de fe que te está diciendo, si tú andas en fe, la hiciste. ¿Y qué es andar en fe? Con la lámpara en los pies, paso a paso, sin ver lo que hay. Entonces, cuando Juan me enfrenta de esa manera, yo le digo, mire Juan, igual usted se va a morir. Parta de ahí. Bienvenido. Entonces Juan se queda mirando y le dije, ¿a usted le da la misma creer o no creer en este punto de su vida? Pero ¿y si Dios existe Mm. y usted se fue sin creer? ¿Cómo la va a jugar? Entonces, me acuerdo tanto que los papás estaban ahí y me Se dijeron, salieron. yo me voy. Yo salí y se fueron. Lina se quedó mirando con él. Y yo, Le dije, mire, la relación es simple. Yo voy a hacer, yo me comprometo, no en mis fuerzas, sino Dios va a multiplicar. Yo me comprometo a que voy a ser un transmisor junto con mi esposa y con mi equipo. Yo le respondo a usted que la operación que usted necesita, a que lo de sus ojos y a que usted, si usted le entrega su corazón a Dios, Dios en menos de 2 semanas, papá lo saca. dentro de ese pedacito, claro, era la operación de la válvula, los ojitos, ponerlos bien, pero él tenía una infección. Entonces, la infección había durado casi 7 meses y no podían ponerle la válvula para poder drenar el líquido que le hacía tener hidrocefalia. Ese fue el momento en que Diego lo dice y yo me volteo a ver a Diego y le digo, oremos porque tú declaraste que este hombre va a salir en 2 semanas. Estás hablando con un niño, ¿no? Discúlpame Increíble, ahí. Y sí, le es digo que a Dios, entonces Juan se me acerca y me dice, es que usted ni teniendo todo el dinero del mundo me puede sacar de acá, porque la infección está en mi sangre, no me mienta. Yo decía, pues sí, cabrón, ni con la plata de operar. pero hay alguien que sí lo Una hace. pregunta, ahí en eso no había nacido Miracle Maker. No, Ustedes ni siquiera No, sabían, o sea, ustedes, Dios no, los estaba llevando por un nada. camino en el que estaban viendo y atravesando situaciones que nunca se esperaron atravesar, pero de alguna manera el Señor estaba creando algo y les estaba dando ese propósito Total. y esa misión que ustedes ni siquiera sabían que estaba pasando.
Entonces de ahí, para que los que nos están escuchando entiendan un poquito el contexto y entiendan en qué vamos. Carlos seguía en la clínica, ustedes tenían esa situación, ustedes tuvieron que estar varios días en la clínica, no tenían por qué estar allá, Y sí porque es vivían algo, allá. No, algo que hablábamos con mi esposo, ustedes no vivían en esa ciudad, ustedes estaban en otra ciudad, llegaron allá por Carlos, lo acompañaron, ustedes no tenían por qué estar en la clínica, pero era esa misión que Dios les había dado y resultaron ahora con otra persona que conocieron hace mucho, no tenía nada que ver de alguna manera, pero el Señor ya sabía y están ustedes frente a esta situación y ahí entonces es lo que dices tú de la infección en la sangre. sí, el escenario. Es que, miren, es rarísimo. O sea, si yo se los explico, y dicen, no, qué película de ficción tan buenísima. No, Carlos en el piso de abajo, en la habitación de abajo. Precisamente en la habitación de arriba de Carlos está Juan. Y diagonal a nosotros, es que Así, miren ese el ya escenario. O fue. sea, el escenario, bueno, de ahí salimos, como para seguir el cuento, salimos, empezamos a orar con Diego. En ese preciso instante cerramos la puerta. Señor, no es mi voluntad, eres tú, pero permítenos que Él te conozca. Permítenos a través de lo que está pasando aquí, que no lo estábamos buscando, que Él lo conozca. Esa fue nuestra oración, pero con el alma, con el corazón. Vamos caminando por el mismo pasillo, saliendo de donde Juan, y diagonal está un amigo de nosotros, empresario, con temas económicos muy bien, muy sólido, y viene caminando con su cosito. ¿Qué haces aquí, Mauro? No sé qué. No, mira, tengo un cáncer detrás del páncreas, un tumor, no sé qué. Ok. Entonces ahí con Diego nos miramos, señor, ¿qué está pasando? No, no, esto se desmadró. Eso no, Sí. Entonces, Pero miren lo interesante de la oración de Diego, cuando le dice a él en fe, porque es que me acuerdo tanto que Diego se puso en una posición como tan de guerrero de yo me encargo de que Dios me permita multiplicar esta situación. Y yo me encuentro con una persona que tiene todas las posibilidades, él puede dar de lo que tiene, pero es que Diego acaba de salir de decírselo. Y no porque nosotros quisiéramos que él nos diera el restante del dinero, sino que si Dios estaba poniendo esa situación tan de frente, era porque algo estaba él usando a las personas para que Juan, pues, y, se pudiera recuperar. y es bonita esa parte porque si tú te das cuenta, cada uno estaba peor que otro. Sí, Todos estábamos rotos, todos valíamos 5, todos en nuestra humanidad totalmente rotos. Entonces le decía a Lina, ¿y por qué no se elige a nosotros? Perdón lo que voy a decir, pero los superhéroes son los que se hacen todos los días de carne y hueso y llevan a sus hijos. No son ni los superpastores, ni los superhéroes, ni los Avengers. Y yo le decía a Lina, no están rotos, o sea, cada uno está más jodido que el otro. Entre todos nos sacábamos uno. Y Dios ahí. Yo me acuerdo y yo le digo a Dios, Dios te pido una cosa. Viniste a enfrentar acá. No me vayas a hacer quedar mal. en tu lugar preferido, que era un O hospital. sea, no me vas a hacer quedar mal. O sea, porque todas las posibilidades era, Juan ya a lo mejor no lo pueden operar o la infección lo coge, lo termina de infectar y chao. Carlos, cuidados intensivos. Y Mauro con un cáncer. Y nosotros ahí. Entonces le digo yo a Lina, esto es un desmadre, o sea, Dios ¿por qué está pensando en nosotros? Entonces yo le decía a Lina, Dios cómo es de cuidadoso, de sensible, Caballero. de caballero, ¿no? Cómo se quita sus zapatos para entrar en el corazón de uno, ¿no? Y entra con una sensibilidad y entonces vamos donde Mauro. Mauro en ese momento lo único que necesitaba era una conversación por 3 horas. Y dijo, muchachos, hace años no hablaba así con alguien. Entonces mira que podemos dar de lo que cada quien puede dar. En ese momento él, lo único que tenía con nosotros era contar los cuentos, habíamos Quería estado hablar. en Orlando, hablar, muchachos, no se vayan, le metimos chocolate underground, entonces fui, le compramos y quiero este chocolate, Mauro, ya voy. No, el maní, amor. Era un maní Maní. y a cada uno. todo totalmente roto. Yo soy muy sensible a eso, Lina es una persona muy fuerte en ese sentido. Le dije a Lina, 3 días más acá, Lina, y yo soy el del quinto. Comencé a hablar mi cuerpo, No, es que fue demasiado, fue demasiado. comencé a sentir, me comencé a enfermar literal de lo que estaba pasando. Sentía demasiada carga. Em, Además, que una cosa que es importante es que ahorita que mencionas que saliste de donde Juan, encuentras a esta otra persona que con muchos recursos, Sí, muchos,
Y me acuerdo de eso porque ya esta parte como que la empezamos a vivir con ustedes de alguna manera. Y la primera reacción era, no, pues conocemos a tanta gente que este dinero lo conseguimos así. Pongamos esto y decimos acá y decimos allá y en 2 días ya, listo, los tenemos y arrancamos, ¿cierto? ¿Y cómo nos fue? No hablemos de eso. Entonces, lo impresionante es que no se dio nada. Nada, Pero algo nada. que dijiste en ese entonces, y tú lo dijiste cuando creo que teléfono aquí, él, él solo te quería a ti. Mm. No porque tú podías solucionar eso, porque él quería tu obediencia, él quería tu corazón y que solo dependieras de él. Eso a mí me pareció impresionante. Sí, el juego es, vuelve a lo mismo, ¿en dónde está tu fe? Ajá. O sea, ¿tú vas a una iglesia porque Dios te va a dar algo? Mm, ¿O vas a la iglesia por encontrarte con Él, entregarle todo y hacer lo que Él dice? Es que ahí es donde la cosa se pone fea con Dios. Yo me acuerdo que yo le digo a Lina, en ese show, yo le digo a Lina, Lina, Vamos. primero no sé qué hice, porque ahora tenemos dos problemas. Ahora no es uno, son dos. Segundo, no estás hablando de dinero, estás hablando de la vida de dos personas. Yo hace 2 días estaba en mi casa y ahora tengo semejante peo encima. Por jetón, porque también mi posición pudo haber sido, estás mal para lo que necesites y nos vemos. mm. Porque necesito una victoria. ¿Sí? No, es ponerse en esa posición de guerrero, porque no sé qué pasó en ese momento, y me pongo en una posición de, perdón la expresión, a la mierda, esto hay que sacarlo. O nos vamos o nos quedamos, pero no hay tibiezas. Y entonces, eso sucede al otro día. Al otro día tomó sentido lo que se llama Miracle Makers, porque ese día Dios hizo lo que Él quiso, con nosotros o sin nosotros. Claro, yo dentro de mi anticipación accionemos. David, tengo esta situación, solo tenemos este dinero, se la vamos a poner a Juan, pero no nos alcanza. ¿Qué hacemos? Pongamos para que la gente nos dé. Le hablé a cuántas personas ustedes se pueden imaginar. Entonces, claro, ya yo dejé eso ahí. Llego yo a la clínica el otro día súper temprano con mi labor, ya no una, sino 3. Y entonces vamos donde Carlos, llega la enfermera y nos dice, Carlos está perfecto, puede salir de la clínica. Pero inmediatamente que dicen eso, aparece también otro milagro. Y es que ese mismo día ustedes les dan la noticia que pueden adoptar a Luca. Mm, Vamos 2, ok. Entonces me quedo yo mirando porque uno es un espectador ante las manos de Dios. Subimos donde Juan y el papá nos ve inmediatamente y nos abraza Se y nos rompió. dice, Juan no tiene ninguna bacteria. Después de 6 meses de Bueno, antes de eso, Ujú. tú oraste por él. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, yo siempre le cuestionaba mucho a Nati porque yo amo la forma en que vive Natalia ahora. ¿No? O sea, es algo que es maravilloso escucharlos. Y yo decía, yo no puedo hablar así. Y era algo que me cuestionaba siempre. ¿Cuál es la manera adecuada para hablar cuando yo oro por otra persona? ¿Por qué? Porque soy muy desparpajada, me encanta reírme, mi forma de ser es muy distinta y creo que nos catalogamos, sobre todo, no porque las iglesias estén mal, me encanta lo que hacen, pero nos adecuan o nos adoctrinan en un patrón de cómo debes ser tú. El tema es que Dios me hizo a mí única y no soy repetible. Y ese día habíamos ido el día anterior a una iglesia de unos amigos que ustedes también conocen, Meli y Jaime. Meli me vio, mejor dicho, yo no sé en qué momento, y me dio un aceite. Linisora, con ese aceite y unges a la gente. Yo ese día cogí a Juan, pero eso yo parecía, Juan, y tú, todo tu sistema y tu sangre está sana, o sea, en mi forma de ser, y él se reía, yo, te puedo echar, échame, y él ya atacaba la risa, pero fue una manera tan genuina de decirle, Señor, Él es tuyo, es tu hijo, que cada torrente sanguíneo esté sano en tu nombre, no en el mío. Aquí está una loca decidida, sin mente, que lo único que quiere es que Él crea en ti, que te vea a través de nuestros ojos, de nuestras palabras, pero eres tú, no soy yo, no soy nadie. Y al otro día entramos a esa habitación y nos dicen, no, es que van a operar literal como a los 2 días, que fue ahora después el otro afán, porque no tiene infección alguna. Después de 6 meses de infección en la sangre. Y 2 años y medio en la clínica. 2 años. Uf,
No. Entonces ahí, entonces pasar del no absoluto por todo lado al sí vamos. Entonces, de ahí algo que, y contamos esta historia, es porque uno siempre pide para uno. Al final uno siempre quiere el milagro para uno. Y entonces uno habla con mucha gente que conoce de Dios y es lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Pero, y se los digo, con este andar en el Señor, En fe. en fe, yo siempre también había pedido para mí. Pero ver cuando tú pides para alguien y que eso se haga realidad, cabrón, eso es otro nivel. O sea, ese Uf, es otro nivel desbloqueado con el Señor. ojo, y no Entonces, somos nosotros. no, no, no. Todos podemos hacerlo. Es verlo, es experimentarlo. O sea, Uf, cuando tú de verdad, ese día que yo me puse en posición de guerra, cuando Lina, esa parte fue muy chistosa porque los papás la miraban y le decían, ¿y ese aceite no le hace daño? Eso puede hacer agua, yo qué sé. O sea, pero claro, los mismos papás, como este par de locos, o sea, le hablaron hacia mi hijo. Obviamente yo con Juan entré como en un conflicto ahí porque yo lo traté muy duro. ya parece la loca Ahora con parece el la loca con el aceite. aceite. Entonces era como un, yo me imagino que Jesús y su padre nos ve y dice, era pobrecito, están locos, o sea, esto es un desmadre, esto no va para ningún lado, o sea, sí, y entonces yo lo miraba, pero ellos, ok, bueno, ya estos locos se metieron en fe, ahora vamos a ayudarlos, ¿va? Entonces, el escenario cuando, claro, cuando, o sea, con Carlos estábamos hablando de se va a morir, lo operan, cuidados intensivos, en 24 horas, yo creo que en 2 días le doy salir. Así como se lo estoy diciendo, 8 o 10 días, o sea, eso pasó todo así. Vamos saliendo, de pronto nos llega el papá de Juan y nos dice, llevan 3 exámenes, no hay No encuentran nada. nada en la sangre. Y yo le decía, no hay nada de qué, infección. No, 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 no. Pero ahora necesitamos el dinero para poder operarlo porque es el momento, porque la infección le puede volver a aparecer. A este lo van a sacar, se necesita la plata. A este lo tienen que operar, necesita la plata. Y nosotros viendo eso desde afuera, y dime, los dos dijimos que le respondían. No es en las fuerzas de uno, es en las fuerzas del Señor. Es en lo que uno piensa, es en las fuerzas de Él, es en lo que Él va a hacer. Y en ese momento, yo lo tengo que decir, yo me voy y me rompí. Yo salgo de la clínica y le digo a Lina, too much, Farah, esto es demasiado. Y yo me puse a escribir lo Y que Lina, pensaba que era Miracle Makers, la visión, el porqué, la misión, la estructura, el antes, el porqué, mientras Diego lloraba. Y yo le decía, déjame escribir porque yo necesito sacar esto que yo estoy viendo porque no es posible. Y es ahí donde se lo presento a Diego, se lo presento a ustedes y nace lo que ahora es Miracle Makers. Pero mira, algo, un paralelo que yo veo así importante y es cuando Jesús va a entrar a Uf, su misión, ¿sí? Porque antes de entra a su misión, se sí, rompe sudando sangre, le dice a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte, roto total, y estamos hablando del Hijo de Dios, sí. ¿no? Pero cómo ese rompimiento y le causó ir al silencio. Llevó a dos o tres, y aún esos dos o tres dijo, quédense aquí porque mi alma está roto angustiada hasta total. la muerte y se fue, reconoció que estaba roto, lo entró, enfrentó esa situación porque para él hubiera sido como, "Ah, yo soy el hijo de Dios, ¿no? ¿Y será que yo no nací para eso? ¿Será que me equivoqué porque estoy así? Si yo soy el hijo de Dios, si yo soy y estoy experimentando esto, es parte de vivir como lo que llaman el evangelio, nosotros lo hemos vivido con el tema de acogida de Foster, es entrar en el quebranto propio o de otros y que eso te rompa literalmente. Es como el precursor, es como el requisito para tú levantarte y qué bonito que mientras a uno lo estaba rompiendo, a otro lo estaba dirigiendo. No, eso, Allá voy porque yo siempre le he dicho a Lina cómo será una conversación con Dios. O sea, como uno puede sentarse, ¿qué? Café, sentarse uno. Y hay algo que tiene Dios muy particular, le digo yo a Lina, por lo menos en mi relación, y yo ya distingo muy bien entre cuando el diablo me está hablando y cuando Dios me está hablando, y es que Dios susurra, el diablo grita. Entonces, el tenerlo cerca merece silencio, y el tenerlo cerca merece estar callado. El tenerlo cerca es literal quedarte sin voz, ni voto, ni visión, ni oído,
para escucharlo a él. Entonces, cuando yo me rompo de esa manera, yo siento, de verdad que la primera vez que lo puedo decir físicamente, siento a ese Dios detrás mío. Siento a ese Dios diciéndome, es por aquí, cabrón. O sea, está roto, además está roto sin nada para mí. El juego no era yo. Yo, ¿por qué tenía que estar roto? Yo me voy a mi casa y me voy a dormir. No, estoy roto por los demás, estoy roto por la situación, estoy roto de ver que ahora armamos un desmadre, estoy roto de decir, solo tú puedes hacer lo que puedes hacer. Y en ese rompimiento en el que yo estoy, porque me rompo totalmente, rompo de llanto, rompo de angustia, roto también lo tengo que decir de, ¿qué hago yo acá? No tengo nada que estar haciendo acá. Tengo que estar aguantando de estos peos. Y lo digo en mi carnalidad, yo tengo problema con eso también, un poco de egoísmo, de decir, "Uf, yo acabo de resultar en este peo, o sea, no tengo nada que ver acá, ¿sí? Pero ya me metí. Entonces ahora, Dios, sácame porque... Y viene Lina en ese nivel de, Dios, mira, mira Colmeca. Digo yo, dije, no más problema. O sea, Lina, de verdad, o sea, cálmate. Y hubo con una discusión ahí, le dije, no más, o sea, wait. Sí, me dijo, no, conmigo Yo no, ahorita no, no le digo, cuentes. como más conmigo, o sea, conmigo no cuente, no tolero la medicina, no tolero ir a un hospital, no tolero ese dolor humano, porque es que no es verlos a ellos. Ese día hubo juegos de niños con cáncer, entonces, uno ahí Pensando, doctora Clown. y Lina, ay, si somos doctora Clown, le dije, "Bueno, doctora Clown, tú, o sea, a mí no me meto en estos problemas, yo no sirvo para esto, a mí esta vaina me rompe mucho, a mí el dolor humano y el dolor humano de niños, que cuando yo los conocí a ustedes y ustedes hacían eso, me traían al niño Foster y yo era, claro, yo quedaba un mes en shock, yo decía, man, Y yo, ¿para cuándo el yo, maestro? y ella, no, camina, hacemos el curso y nos fuimos a hacer el curso ese, y yo miraba eso y yo decía, Dios mío, el sagrado Señor, acá me metiste acá, yo no soy tolerable a eso. Yo le digo a Lina, yo no soy, no porque no pueda, sino porque yo tuve una infancia tan linda y tuve una vida tan bonita que yo los miro a ellos y digo, pero Señor, esa impotencia de no poder hacer nada con esos niños. Entonces ahí se revuelve todo. Lina me muestra y me dice, yo sé que estás muy roto, yo sé que Diego llegó un momento donde incluso me pide disculpas, como creo que me sobrepasé de poner tantas situaciones, pero quiero presentarte Miracle Maker. Le dije, Lina, no es el momento para andar hablando de Pero lo proyectos, no es el leíste. momento. Cuando Lina lo comienza, Lina lo escribe, al media hoja. Entonces, mientras que yo estoy roto, Lina viene con ese Miracle Makers. Ahí la verdad que me lo escribió ella. Fue algo mucho más grande que ella, porque fue media hoja, pero muy puntual. Y me dice, Diego, ¿te acuerdas hace 5 años que hablamos que somos como facilitadores? Ahora somos facilitadores de milagros. Y le dije a Lina, ¿y cuál milagro? Qué problema que tenemos. No hay con qué pagarlo del uno, no hay con qué pagarlo del otro. El otro nos está diciendo que nos invita a almorzar o algo para seguirlo escuchando. ¿Cuál milagro? Porque uno también cae en su fe cuando ve la cosa tan fea. Y le dije, Line, con todo respeto, pues yo no tendría por qué estar acá. Estaba muy descompuesto, muy, o sea, No, en todo sentido, furioso, frustrado. Pero yo creo que es normal que la humanidad salga cuando vivimos ese tipo de situaciones. Yo lo puedo comparar mucho con Foster, todo lo que vimos nosotros y sus altibajos, donde entra la humanidad y empieza a razonar y ve todo y lo que dices tú. Pero cuál milagro, pero a nosotros nos pasaba, pero que si este niño está peor, se fue, no lo quitaron ahora, o sea, nosotros en qué momento nos metimos en esto, quién se le ocurrió, pero es la humanidad. Pero cuando uno sale de ahí, uno dice, bueno, no, no voy a verlo con mis ojos, sino con los ojos de Dios, empieza uno a De ver hecho, todo no, distinto. ahorita me acuerdo de cuando uno ve la vida de Juan el Bautista, porque él es alguien que estaba preparando el camino. Tremenda misión que tenía, porque de alguna manera él era preparando el camino para el milagro de la salvación. Y cuando llega, cuando está en pleno, como ya está Jesús, ya está haciendo como todas las cosas, no ha hecho lo que vino a hacer, pero está en el proceso. Juan está en la cárcel. Y hay una parte que es muy poderosa porque este llamado tan poderoso, esta misión tan poderosa, y llega un momento que manda a decirle a Jesús, le manda a preguntar, oye, ¿si eres tú o será que tenemos que esperar a otro? ¿No? Es como él diciendo como, ¿qué pasó con el milagro? Yo estaba preparando el camino, ¿para qué? Esto fue inútil,
¿yo qué estoy haciendo? Pues todos, uno piensa que es un momento como de debilidad y lo es, pero es precisamente lo que el Señor necesita, porque después Jesús dice, mándale a decir que los ciegos ven. Que entonces es como ese preparativo para lo que Dios iba a hacer, ¿no? Es que volvemos a lo mismo con lo que comenzamos este podcast y es cuando Dios va a hacer algo contigo o te va a utilizar, te va a romper. Porque la misión ya es más grande, la visión es más grande, la fe es más grande, la alegría va a ser más grande, los problemas van a ser más grandes. En ese momento te lo dije, que Sí, le dije, Diego, no te creas súper, o sea, como que es que fue un día muy lindo. Yo estaba en paz. O sea, una cosa que no les puedo explicar. Yo digo, pero como con mucha autoridad le digo, pero tú, ¿por qué te crees Superman? Si tú no eres Dios. O sea, él lo va a hacer contigo o sin ti. O es que no te estás dando cuenta que Carlos ya lo estamos sacando, que me pasan una factura encima y la enfermera que nunca volví a ver espérate. me muestra un valor irrisorio. Es que yo no les puedo explicar la diferencia de valor. No te das cuenta que el papá de Juan nos acaba de decir que no tiene una bacteria y el otro quiere que lo hablemos y está en disposición de conocer a Juan. Diego se queda como mirando y me le dije, no eres Superman, no eres Dios. Y lo conecto con lo que acabas de decir. Él hace las cosas contigo o sin ti. Pero yo otra lección de ser inquebrantable, porque bueno, parte de lo que tú haces es inquebrantables. De hecho, ellos fueron los que nos levantaron a, a entrar a lo desconocido y crear este tema de familias inquebrantables. Pero una lección de ser inquebrantables es no lo hagas solo, Total. ¿no? Porque yo me imagino hubo momentos donde tú querías tirar la toalla, otros momentos donde tú dijiste, no, Total. esto no. Pero el hecho de que son llamados a ser esos hacedores de milagros y es juntos, es precisamente para una función de levantarse y llevarse las cargas unos a otros, porque lo que me comentas ahí es como, wow, si no fuera por eso, te vas. Mente que ha sido un revelación de revelaciones, la arquitectura de lo inquebrantable, porque uno solo ayuda a los demás a crear cimientos sólidos. Y ese cimiento sólido, 100% es Dios. Y antes de terminar la historia, hay algo muy importante y es una gran lección que digamos que nos deja la humildad Mm, para poder entender lo que pasa y es que cuando Dios quiere hacer las cosas, tienes que tratar de entender muy bien en qué parte de la historia vas. O sea, tú no puedes ser protagonista, antagonista, director y editor a la misma. Tienes que entender muy bien en qué parte, en qué posición te quiere él colocar, ¿sí? A veces por dones, a veces por talento, a veces porque te tocó, o por lo que sea. Hoy nosotros hemos entendido mucho que nuestra posición desde Miracle Makers y ese día, en ese momento nace y es, Lina, Miracle Makers, hacedores de milagros, es simplemente nosotros no vamos a hacer el milagro. No nos vamos a creer ese rollo. No vamos a creer superhéroes ni nos vamos a creer super shows. No. Todo lo que va a hacer Miracle Makers de ahora en adelante es sembrar. ¿Por qué? Porque la siembra y ese pedacito de historia es la siembra, la cosecha, la reproducción, etcétera. Pero la siembra, la semilla no se come. La siembra hay que cuidarla. Entonces nosotros vamos y sembramos. Nosotros vamos y sembramos donde Juan. Yo a Juan no le sembré dinero, yo a Juan no le sembré esa operación. Yo a Juan le sembré el acércate a Dios. Que él es el que te va a sacar de acá. Que no estábamos pidiendo ni por dinero ni por algo que pudiésemos hacer entre todos. Estábamos pidiendo por algo que él tenía en la sangre que solo Dios se lo podía quitar en una noche. Y se lo quitó a lo mejor en un minuto. Pues tan rápido fue que no sabían por qué. Entonces, nosotros tenemos que definir muy bien, y ahí es donde nace Miracle Makers. Lo único que vamos a hacer, Lina, es a sembrar. La cosecha, lo que va a pasar después, cómo va a suceder, si hay que hacerle acompañamiento, lo que sea, ese no es mi pedo. Dios sabe qué lidiar con eso. Pero la siembra, ¿Y en qué parte, como dices tú, te pone, no? Lina sabe muy bien cómo sembrar. Yo sé muy bien cómo. Sí, me dicen, es que usted es muy tosco a veces para hablar. No, pues que a veces la vida se pone difícil. A veces la vida se pone realmente cabrona para vivirla. Pues uno a veces necesita a alguien que lo cuadre y le diga, no, chiquita, esto iba mal, esto va acá.
No, porque no intentas esto, ojo con esto, ¿por qué no tratas de mirarlo de esta parte? O en Entonces, silencio. o cállese y espere a ver qué hace el Señor. Entonces, ahí entendimos, ahí nace Miracle Makers, todo el podcast para en 5 minutos decir cómo nace. Le digo a Lina, toda nuestra parte digital va requerida, Lina, a Miracle Makers. A veces vamos a poder dar conferencias, a veces vamos a poder dar un abrazo, a veces vamos a poder dar dinero. Lo que tenemos en lo que Dios nos quiera dar para administrar, porque además no es nuestro. Nace Miracle Makers. En ese momento volvemos, nos dicen, Carlos está listo para salir. Pero antes de que hayan dicho eso, nosotros entregamos el dinero a Juan. Y yo le dije a Lina, no me preguntes por qué, pero estoy seguro que la cuenta de Carlos está. Y mi ojo. Diego, espérate, vamos, miramos. Le dije, no, porque uno está acostumbrado a actuar cuando Dios ya actuó. Y uno debe ser obediente. Dios actúa cuando a él le da la gana, no cuando uno quiere. Entonces, ¿queremos ver el milagro, Lina? ¿Creemos tanto en Dios? Sí. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Quién es nuestro Dios? Si usted cree tanto en Dios, Lina, eso ya está pago. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de sus hijos. Porque Dios no se olvida de estas personas. Porque Dios es un Dios de verdad. Porque Dios, y además, es un Dios fuerte. Dios no es un Dios débil. ¿Cómo será que cuando Él grita el diablo sale corriendo? Entonces, a lo que voy es, entramos a la... Y fue un pensamiento de 1 minuto. Le digo a Lina, vas a pagar la cuenta de Juan y nos vamos a quedar sin dinero para Carlos. Porque Dios ya, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Vamos, Lina paga la operación en ese momento de Juan. Se los paso. Vamos donde Juan, le decimos, Juan, tu operación está paga. Vas a ir y vas a salir caminando en 1 mes porque no podía caminar, 2 años, te quedas sin músculo. Le dije, vas a caminar porque Dios solo nos quiso aquí. Y aunque pensamos que Carlos era el por qué debíamos estar acá, realmente Dios utilizó a Carlos para hacernos mover para estar contigo hoy. Y para que Carlos también conociera a Y Dios. ahora, Carlos, vamos a ver si conoce a Dios. Ese será otro problema. Pero tú estás salvo. Y el día que tú le entregues su corazón a Dios, Él te va a poner en los mejores escenarios. Te tuvo 2 años quieto simplemente para preparar tu carácter. A lo mejor ibas a poder ser un gran testimonio. A lo mejor ibas a tener audiencias gigantes porque tienes un testimonio de vida donde tú pasaste ese infierno solo con Dios. Con todo respeto, si Él tuviese que te quitar la vida, ya te lo hubiera quitado hace rato. Así que te estás preparando para algo, pero ese es un problema que tú tienes Que arreglar con él. con Él. Pero para que sepas que Él existe, tu operación está. Me acuerdo que Juan se volteó en ese momento y nos dijo, gracias. Y a lo mejor tú y yo sí compartimos el... Le dije a Lina, la cagamos, ahora cómo vamos a sacar a Carlos. Tenemos un problema gigante. Ya Maduro con su... ¿Qué anda? Le dije, espere, ahorita venimos a almorzar, vamos donde Carlos. Yo en ese momento estoy afuera. Lina entra y me dice, No, entra la enfermera. entra Es que una la enfermera enfermera, es importante. entra una enfermera, yo no estaba ahí. Lina me dice, porque yo le dije a Lina, ok, también hay una vida real que No, y que ojalá pasa? puedan escuchar el testimonio de Carlos para pegar el porqué, la importancia de ese paso a paso que vivimos. Claro, llega esta enfermera. Miren, yo me conocí a todas las enfermeras de Carlos. Todas, todas. No, esta llegó con tapabocas, con su voz suave, muy suave, pero rápido, rápido. Como vamos a hacerlo rápido. Llega con 2 facturas. La de arriba, 8.000 ceros a la derecha. Y yo hice así. Cuando yo hice así, él me dice, ay, perdón. Y pasa la otra abajo y la otra tenía 2 ceros. Para que hagan contexto claro, la cuenta de Carlos valía en dólares, 70.000. 70 millones son como unos $18,000. Y pasó Adicional de de lo que ya eso se había pagado a 500.000 pesos. a $100. Ellos tienen esta factura acá. Obvio, yo, no, señora Centavera, yo, no, está como equivocado. Me dice, paga esto, ve por detrás y ven rápido y lo pagas. Yo la miré, salí corriendo, pagué los $100, me devolví. Cuando me devolví, Carlos ya no estaba en la habitación, nada. Yo, Diego, ¿dónde están? Estoy en el carro ya con Allá Carlos, voy, vámonos. Entre que Lina está haciendo eso, yo estoy afuera, acabo de ver eso.
esta persona con el cáncer me dice, parece que me van a dar salida. Así, Mauro, el otro. Le digo, ¿salida de qué? Si hace 3 días estás jodidísimo. No sé, Diego, como que estoy bien, como que van a dar salida. Yo, ¿salida a dónde? Me dijo, ¿y si salimos vamos a almorzar, no? Le dije, "Mm". Yo estaba ahí sentado y entre que está pasando eso, él sigue derecho y veo salir a Carlos en silla de ruedas. ¿Y usted qué? Y ¿Ya? él me dice, ya, que nos vamos. Y la enfermera nunca la volvió a ver. ¿Van a Carlos? Entonces Lina es cuando me llama, le digo a Lina, voy a sacar el carro para sacar a Carlos. Yo, Me dice enfermera, Juan y le digo, a Juan creo que lo van a operar ya. Y Mauro le dije que si vamos a almorzar con él la otra semana. Y me dice Lina, es imposible. Le dije, Lina, ya. ¿qué está sucediendo? Está en un segundo. Es un juego de un segundo. Eso sucede así. De pronto iba a hacer un podcast con Juan. Juan Ujú. pasó noviembre, Octubre, octubre, principios de noviembre. principios de noviembre. En diciembre ahorita nos enviaron una foto. El desgraciado ese de Juan anda caminando. Está en Está Medellín, en fue a Medellín. pasear. Duraron 20 días paseando. Carlos también está muy bien. Carlos está bien. Mauro está súper bien. Lo están tratando, pero, o Está bien. sea, de estar prácticamente muy mal a lo estoy tratando. Y cuando estamos ahí, nosotros venimos con un tema de residencia. A nosotros nos negaron una vez la residencia. Llevamos 8 años, estábamos esperando hace 8 años la residencia. Nos toca salir del país con una visa de inversión, pero fue algo que decidimos, literal. Volvimos y le habíamos entregado a Dios hace un año todo. Toda la vida que teníamos en Miami, la entregamos para tener una doble vida. Que eso es importante, ¿no? Todo esto está sucediendo en En este medio de en esta esta temporada. temporada tormenta de que desarraigarse, salirse, ir a otro lugar, están en ese momento como de transición o como lo quieren llamar, que es el último momento donde uno diría, voy a ir Sí. a hacer lo que hice. Y hay mucha incertidumbre. Este no es un consejo y además no es espiritual, pero si ustedes salen de sus países, no vuelvan. Uno ya no es de allá. ¿Sí? Es durísimo, volver es Durísimo. durísimo porque tú ya no eres de allá, no eres de acá. Es un tema que impacta mucho a nivel familia. Es volver a empezar. Sí, hace un año, nosotros salimos en noviembre de 2024. 20 de noviembre del 2024. Yo me acuerdo y le digo a Dios, te estoy entregando todo. De nuevo, no me dejes solo. Transita O conmigo. sea, transita conmigo, lo único que te pido. Salimos a esperar. Sí, Siempre. tenemos nuestra visa de inversión, nos movemos, pero con ese tema de la residencia nunca llegó. Se demoró, se demoró, se demoró. Decidimos que tenemos que salir por pura obediencia. Nadie quería salir. Eso es para otro podcast. Duré casi un año peleando con Dios todo noviembre. Él no me hablaba ni yo le hablaba a él, pero sé que siempre estuvo al lado mío. Nos hace salir para vivir esto y la plata que nosotros teníamos era para dos cosas, para pagar impuestos y para pagar una cosa que se llama un premium process, que es, si te dicen que sí, puedes pagar para que te digan más rápido la situación, ¿no? Más o menos. O sea, no dieron de lo que les O sobraba. sea, exacto. No, no, no. Con la plata que era para Carlos, pero que después terminó siendo para Juan, parte de esa plata era para pagar impuestos en Estados Unidos y la otra parte para pagar el premium processing, para que nos dijeran más rápida la decisión de si sí nos aprobaban la residencia o no. Ah, Obviamente eso se fue, no había con qué pagarlo. El 3 de diciembre, un mes después de lo de Juan, de lo de Carlos, de todo, a una carta. Ah, no, el 3 de diciembre enviamos documentos. Era el momento en que se debería pagar el premium processing, pero no. pero no había. Entonces, mandamos los documentos. Se demora mínimo 15 días hábiles. La respuesta es muy rápido. Realmente es muy rápido para cómo está inmigración en ese momento. Si pagas. Si pagas, exacto. Si no, es un año más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 8 de diciembre, después de que el 3 hayamos metido los documentos, nos llega una carta de aprobación de la residencia, 5 días después. Pero eso viene alimentado de esa entrega absoluta, de todo lo haces mejor. La abundancia de entregarlo todo. ¿cierto? Exacto. Y ahí es donde les digo que Ya no hay vacío. Dios no nos estaba, o sea, el juego no era Carlos, el juego no era, no. Ahí es donde le dije a Lina, estamos haciendo un Bogotá, estamos haciendo un viaje de carretera Medellín-Bogotá. Estamos entrando a Bogotá, entra el correo, Lina me dice,
aprobaron la residencia. Le dije, estás equivocada, muy equivocada. Esa madre primero demoran 15 días en procesarlo. Y No segundo, se pagó. nosotros no pagamos premium process, nos tenemos que esperar un año. Lina me dice, Diego, está aprobada. Le digo, habla con los abogados, habla con los abogados. La abogada queda como, pues yo llevo 15 años, yo nunca había visto esto, voy a enviar un mail. Y menos en el tiempo en el que estamos pasando en Menos. migración. Ahorita no es un factor posible. Y nos Pues llama a los media hora y nos dice, sí, efectivamente, la verdad que no sé qué felicitaciones. pasó. Felicitaciones. Paramos el carro y le dije a Lina, Dios no, Dios, nosotros estábamos pensando en los otros, pero Dios Estábamos estaba pensando en pensando mí. en ayudar a los demás. Y Él nos estaba ayudando, nos quería a nosotros, a nuestro corazón. Hay algo que uno hace cuando está caminando con Dios, y esto ustedes lo entienden muy bien. Y es el tema de que uno quiere despojarse para darle a los demás. Porque así nos hizo Dios, sencillo. Y yo les soy totalmente sincera, yo jamás he pedido por mí, jamás. Yo pido por mi familia, yo pido por mis hijas, yo pido por ustedes, pero nunca me puse en una posición de, Señor, yo soy tu hija. Y Él nos quería a nosotros, nos quería ayudar a nosotros. Entonces, es, es increíble. Yo no sé cómo puedo vivir tantos años sin Él, pero es maravilloso. O sea, es increíble cómo actúa en perfección, en excelencia, en hacerte ver, pucha, sí, tu oración fue fuerte para poder atraer a otros. Pero yo no quiero a otros. Yo tengo mi caminar con ellos. Yo tengo mi proceder con ellos. Yo te quiero a ti y solo a ti. Y no, cierto día fue Son momentos bonitos espectacular. que Dios sí nos usó, Mucho. pero siempre estuvo cuidando. Él sí nos usó, nos permitimos ser usados. Gran brecha eso. Probado, yo le dije, Lina, 8 años y la respuesta me cogió en un carro. Entregando a Bogotá. Dije, Lina, de donde salimos hace más de una década, nos vuelve a coger aquí. En 5 días Dios lo hizo todo. Jamás y ni por un segundo Él se olvida de nuestra necesidad. Jamás ni por un segundo dijo, ok, los voy a usar, después sigo con el otro, hay más problemas. Siempre fuimos sus primeros. Siempre nos estuvo ahí. Nunca nos soltó. En nuestros tiempos, no. Como queríamos hacerlo, no. Con nuestros recursos, no. Menos. Como nosotros queríamos hacerlo, no. Como nosotros lo estábamos viendo, no. Como nosotros creíamos que iba a ser, menos. Fue a su forma, fue en su momento, fue cuando él quiso, fue como él tenía que hacerlo, porque yo le decía a Lina, ahorita que ya venimos otra vez y venimos ya viendo esto con residencia, Y no nos queramos volver, porque hay que decir siempre la verdad. pero No porque no queramos nuestro país, no. no, lo que Colombia pasa es es que no, precioso, pero pues mi vida, muchos años aquí, o sea, esta es mi vida. sí o no. Miren, al final uno se vuelve extranjero en su propio país. Él ya lleva muchos años por fuera. Se no me da pena, a mí en redes sociales me han tirado caca la que han querido. Porque, entonces usted se habla más americano que los gringos. No, güey, pero mi vida está acá. Yo más de una década por fuera de un país. Los últimos 5 años no salí. Mis hijas son de acá. ¿De dónde soy? Ya no sé de dónde soy. Ya me volví un latino Un hispano. o un hispano, no sé. O sea, ni soy de aquí ni soy de allá. Y voy a tener que vivir con eso como viven muchos inmigrantes. ¿Sí? Y eso es aún más profundo, ¿no? Cuando uno dice, no soy de ningún lado, no soy de aquí, es aún más profundo. Voy a decir algo y de pronto esto va a chocar mucho. Pero es que ya ni siquiera tu identidad está en un país. Ya ni siquiera tu identidad está en la ideología política. Ya tu identidad ni siquiera está en tu familia. Cuando tu identidad está en Cristo, puedes estar en cualquier parte del mundo. Puedes estar donde te quieras. Puedes comer lo que te dé la gana. Que todo te hace sentido. Yo le decía a Lina, Y nada está vacío. nada está vacío. Y yo le Nada. decía a En Lina, ninguna situación, ni en la mejor, ni en la tristeza. No está vacío. ayer fuimos a Chicken Filet, fuimos a una universidad, casualmente Chicken Filet está dentro de la universidad. Espectacular.
y parecíamos universitarios. Nos sentamos ahí a escucharlos. Yo le decía a Lina, qué delicia haber estudiado Cali. Somos aprendices todo el Somos tiempo. aprendices y con un gozo Ujú. y, y con una intención de gracias Señor por tenerme en este momento acá, ¿sabes? Y disfrutar una simple ensalada. Yo le decía a Lina, todos esos vacíos ahora están curados en la identidad de Cristo. No es más. Que si soy blanco, que si soy latino, que si soy americano, que si soy de Trump, que si soy anti-Trump, que si soy colombiano, que si soy gringo. Cabrón, solo con que te dediques a amar a los otros y a tener una relación con Dios, la vida se vuelve muy simple. Porque ya todas las cargas son de él. Y ya nada Ya las comienza a pagó ser él. tuyo. Otro día estuvimos pausa ese Chick-fil-A. Si nos quieres apoyar para este video, si quieres patrocinar, nos escribes y aquí estamos para Y apoyar. tu salsa, por favor. Estábamos con un mentor de nosotros, que es como literalmente cuando llegamos con un papá y él hablaba de unos pasos de nuestra fe y decía cómo empezaba con la, con la salvación, la justificación y después uno piensa en la santificación, pero en todo eso siempre se trata de uno, ¿cierto? Pero después él nos dijo este término y dijo, después de eso, el Señor te quiere a ti y quiere la cristificación tuya. Y uno lo dice mucho, no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Sí, porque si eso es cierto, entonces prepárate, porque él mismo dice que en la palabra dice que Jesús no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que vino a servir, no a sufrir hasta la cruz. Y después de eso fue que fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Entonces es algo que lo decimos todos, es como él estuvo dispuesto a perderlo todo para ganarte a ti. Así es. Y es tan impresionante cuando tú dices que ya no pertenezco a un país, ya no pertenezco a ni siquiera que a mi identidad no está en la iglesia, ni siquiera en la familia. Mi esposa siempre lo dice, es como si yo dependo de mi esposo, de mi familia, entonces voy a sufrir. Mi identidad solo está en que él vive en mí. Y si él está en que él vive en mí, entonces esté angustiado hasta la muerte, es cuando digo, pero no mi voluntad, sino la tuya. El uno entregar su vida a Él y decir, yo quiero vivir para ti y quiero que mi identidad esté arraigada solo en ti, Él te rompe para hacerlo. Él te lleva a un lugar donde en ese silencio y en ese rompimiento lo puede hacer, te puede formar hasta que Cristo se ha formado en ti. Y de ahí es cuando ya ves lo que ves, porque que Él está tras tu corazón y tu corazón nunca se trataba de ti, pero para él siempre se trataba de ti. Entonces, hay un versículo que nosotros tenemos aquí en la sala, creo que está en la sala ahora, que es el ministerio de edad. Y es poderoso porque dice que tú suples las necesidades de las personas y ellos dan gracias a Dios y en profundo agradecimiento oran por ti. Y es en esa oración por ti donde el Señor dice, tú hiciste esto, no por ti, sino para que me conozcan a mí. Y después ellos dan gracias a Él, se conectan con Él y oran y te incluyen en esas oraciones y ahí es donde se trataba de ti todo el tiempo. Claro. Entonces, ese proceso es, wow, es historia, de verdad que historia. Y bueno, yo creo que hay algo que siempre dicen, usamos mucho y lo usamos muy a la ligera, ¿no? Es como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pensamos que eso es como una declaración de autosuperación, de todo lo puedo. Mm. Lea lo que viene antes de eso. Y él dice, he aprendido a vivir con mucho y con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando yo siempre escucho esos procesos y cómo el silencio es tan poderoso en eso, ¿no? Porque ustedes, Juan, en ese silencio lo que tuvo que enfrentar y creer y escuchar, Carlos lo que tuvo que enfrentar en medio de la muerte, que lo vamos a tener pronto aquí como sea,
contando ese testimonio, es todo lo que uno tiene que enfrentar cuando uno se está cara a cara con el silencio, ¿no? Está cara a cara y eso, ¿qué va a pasar? Porque lo que tú dijiste me pareció poderosísimo. Diablo, en un enemigo, grita, pero, pero el Señor susurra. ¿Qué sucede en el silencio? Es como una llena el camino de cómo vas a transitar esos momentos de dificultades. Yo creo que podríamos quedarnos como una hora más, ¿no? Hablando de esto. Em, pero me encanta cómo todo lo que hacen ahora es para eso, es para el Señor. Obviamente no hablamos nada de lo que hacían, aparte de los negocios digitales, digamos, emprendimiento digital y lanzamientos digitales y todo lo que ayudan a la gente, pues también tienen, ¿no?, empresas de impuestos, de visas y acompañan empresas a poder abrir sus negocios en los Estados Unidos y a ser inquebrantables. He podido estar en alguna de las charlas de empresas inquebrantables y verla. Yo la verdad veo como esas personas todas, ya cuando yo llego a la charla, es como vinieron por una conocimiento o lo que sea, pero literalmente se encontraron con el que les da todo el conocimiento. Y eso de verdad que es muy especial lo que hacen y los admiramos y Gracias. son un ejemplo a seguir de meterse así de cabeza. Yo pensé que me metía de cabeza en cosas, pero ahora, ¿cierto? Así que, no sé, tú. Bueno, nada, gracias por compartir su historia. Lo que dice mi esposo, podríamos alargarlo más, pero gracias porque creo que es una historia inspiradora y puede llegar a muchas personas que se sienten vacías y no se han dispuesto a que Dios las pueda usar verdaderamente. ¿Qué quieren decir así para terminar de lo que significa para ustedes en el silencio? Para mí en el silencio significa revelación. O sea, es como empecé hablando en el podcast. Para mí el quebrantamiento me lleva a ese silencio. Y quebrantamiento en muchos sentidos, no siempre uno tiene que estar triste para estar quebrantado. También la felicidad te quebranta. Y es que para mí el silencio es mi momento. O sea, yo busco mucho estar ahora en silencio porque estoy con él todo el tiempo. Si yo pudiera estar, perdón, mi amor, yo te amo, pero si yo pudiera estar todo el día Dime que- sola en silencio, es, es mi, es mi máximo poder, por decirlo así. Revelación, 100% revelación. ¿Para ti? Que no has No, hablado yo, nadita. yo, yo soy muy pragmático en el silencio, obediencia. A mí sí, y ahora sí ya me callo mucho. No es mucho lo que yo diga, no es mucho lo que yo piense, no es mucho lo que yo crea. Lo deposito en él. Y trato, a veces pego, a veces no, pero sí trato de escucharle mucho a él. Ese silencio a mí sí me ha dado mucha obediencia y eso me ha quitado muchas cargas. Ojo importante, y el silencio no siempre es para escuchar su voz. El silencio también tiene su voz. Él a veces no responde y es bueno que no responda. Entonces, no sé, tiene un contexto demasiado grande. Está bueno porque parte de la misión de este es, el nombre alargado, si quiere decir, es en el silencio su voz es más real y a veces su voz es real a través del silencio. Cuando no habla, cuando sí habla, cuando dirige, cuando no dirige. Entonces, nuestra misión de esto no es solo creamos contenido, pero nuestra misión en realidad es que las personas puedan acercarse a Él, porque al acercarse a Dios pueden descubrir más de propósitos como eso, misiones como las que compartimos en este episodio. Creemos que cuando vamos a nuestro primer llamado, que es a Jesús, le entregamos nuestra vida, entonces Él es el que nos revela la misión, el siguiente paso, pero si no lo conocemos, no de información, sino de conocimiento y relación, nunca podemos llegar a todo eso que Él tiene para nosotros. Entonces, ahí pueden ir a la página, ahí hay retos, recursos, contenido. Y también si quieren ir más profundo, pues tenemos toda una comunidad, una red de personas que quieren vivir esto en sus casas, que quieren vivir esto en sus trabajos, en su día a día, quieren ser la iglesia. Entonces ahí pueden tener toda la información y de último es decirles, esto no lo podemos hacer sin ustedes, sin el apoyo de ustedes, sin que ustedes compartan, sin que le den like, sin que se suscriban. Si pueden apoyarnos con esto, siempre digo, pueden apoyar con la boca, con las manos, compartiendo, con donaciones también. Siempre producir esto requiere
tiempo, recursos, esfuerzo. Entonces, entre más tengamos personas con quien caminar en este proyecto, pues más podemos traer historias como estas que van a haber otras súper poderosas. Así que suscríbanse, comenten, apoyen y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Listo? Chao. Que estén muy bien. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast.